Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Bueno, casi a 24 horas del debate A4, tenemos que decir, en primer lugar, que toda política que toca Rajoy de repente envejece rápidamente y se hace más lenta y más aburrida, y queremos que tuvimos un debate un poco más lento y quizá un poco más encorsetado. En segundo lugar, que seguramente ahora todavía hay muchos españoles que están buscando en los mapas el país del que hablaba Mariano Rajoy, que es un país en el que no hay desigualdad, no hay contratos temporales, no hay jóvenes que se tengan que ir o no hay perspectivas de empobrecimiento para la mayoría. Nosotros creemos que Rajoy, una de dos, o no conoce su país o nos está mintiendo y nos está hablando de un país que nosotros seguimos sin encontrar. Bueno, yo lo vi, creo que el presidente de gobierno estuvo muy sólido, estuvo muy bien y creo que hay un claro ganador, ¿no? Esto no solamente salir vivo, es que hubo un claro ganador que fue el presidente del gobierno, el señor Rajoy. Bueno, yo el único pacto de no agresión que vi ayer fue entre Rajoy y Pablo Iglesias. Ni se rozaron. Rajoy no habló de Pablo Iglesias, mírenlo, vuelvan a ver el debate, ni habló. No le preocupará el populismo, supongo, o a lo mejor es que la pinza quería que no hubiera un debate sino una pinza, pero por suerte creo que conseguimos que no hubiera polarización sino un debate donde Ciudadanos protagonizó desde el centro una alternativa y también habló claro frente al populismo y el conformismo. Y también me sorprendió que Pablo Iglesias no sacara ni los papeles de Bárcenas ni los mensajes de... Es decir, solo los saca en los mítings, pero no se lo dice a Rajoy. Vimos al de la piel de cordero, a ese que siempre que llega a las elecciones se transforma y ahora aparece Heidi con coleta, ¿verdad? Pero que nadie se engañe, es el comunista, el viejo comunista de siempre. Ya sé que tiene un catálogo de Ikea Podemita, pero es que el catálogo de Ikea Podemita ya está montado. Hace 10 años se montó en Venezuela y mirad cómo está Venezuela. Hace algo más de un año se montó en Grecia y ya sabéis lo que han hecho en Grecia, ¿verdad? Yo creo que el debate de ayer fue útil para que los ciudadanos conozcan lo que pensamos los diferentes candidatos y sobre todo con quién estamos dispuestos a pactar cada uno, y ya le digo, ojalá hubiera más debates. Bueno, el Partido Popular yo creo que dejó también muy claro que apuesta por la gran coalición y Ciudadanos también. La duda que queda es qué va a hacer el Partido Socialista y yo creo que solamente tienen dos opciones: o permiten que Rajoy siga en el Ejecutivo o llegan a un acuerdo de gobierno con nosotros. Yo no concibo, no me imagino al Partido Socialista compareciendo y diciendo a su gente que han preferido a Mariano Rajoy y al Partido Popular antes que llegar a un acuerdo de gobierno con nosotros. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, hoy en versión expreso. Ayer es que alguien surgió el debate en Twitter y me decían: Fernando, es que dices que es una cafetera express, ¿no sería mejor denominarlo como un café en expreso? Eso significa, amigos, que si estáis escuchando este programa es porque yo ya no estoy aquí a vuestro lado. No, es que hoy tenía unas... y lo he dejado grabado. Hoy tenía unas pruebas médicas y entonces tengo que salir corriendo, lo cual me ha obligado a hacerlo todo 35 minutos antes. Así que vamos con 35 minutos de desfase. Cuando vosotros estáis comenzando el programa, yo en este momento estoy terminándolo. Estamos metidos en una especie de bucle tiempo en el tiempo y que nos vamos, bueno, eso. Escuchas La Cafetera.
Eso sí, mantenemos la esencia. Muy buenos días, bienvenidos. Un saludo muy especial para quienes se incorporan a esta hora al programa, a nuestros oyentes de la retaguardia, que pueden hacerlo en cualquier otro momento y que mantienen viva la llama de la emoción, la llama del amor. Y también, por supuesto, a quienes escuchan el programa desde fuera de España, que componen nuestro cuerpo de protección internacional, nuestras brigadas internacionales. Son nuestros expatriados, los emigrantes, aquellos que tuvieron que dejar un día su país mirando hacia adelante sin echar la vista atrás, dejando tantas cosas atrás, pero con los que nos sentimos profundamente vinculados y con los que se ha creado una especial relación a través de este programa, porque sienten que la cafetera es un hilo de Ariadna que les conecta con su país. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Allí donde estés, no estás sola. Puede que algún día en un mundo post-apocalíptico este sea el último mensaje que recuperéis y que esté girando en bucle toda la mañana en un viejo transistor encima de la cocina mientras os asedian los... no lo sé, os asedian los muertos vivientes por las calles. Bueno, vamos a empezar porque vamos a hablar de muertos vivientes, puesto que todavía colean, todavía estamos con la resaca del debate electoral, el debate A4, que ayer, aunque ya estaba todo el pescado vendido, pero vimos algunas reacciones de los políticos y sobre todo intentándose apuntar la victoria de un debate que sin embargo tuvo un clarísimo ganador en todas las encuestas de todos los periódicos. Hay un tuit, que lo he retuiteado para que lo veáis, una comparativa en la que se observa claramente que en todas las encuestas lanzadas por todos los diarios y todos los medios de comunicación sale como ganador Pablo Iglesias. Es una cosa bastante llamativa ver el contraste de encuestas: Rajoy, Telecinco, El Mundo, El Diario, El País, Huffington Post, El Español, El Confidencial, Iglesias. Y en algunos casos la mayor parte de las derrotas se las lleva Pedro Sánchez y Albert Rivera en mayor medida. No sé si se podría decir que fue el gran fraude de la noche, porque tampoco sería justo, porque es verdad que estuvo mejor de lo que había estado en los otros debates, pero es llamativo, ¿nos provoca una profunda curiosidad por qué alguien que en lo formal cumple todos los requisitos para ser un buen candidato, sin embargo no consigue despegar aún a pesar de que cuenta con todo el apoyo de los medios de comunicación? En términos de pedagogía política a mí me resulta bastante interesante. En fin, escuchas la cafetera. Dice el periódico de Cataluña: el PSOE explota el miedo al sorpaso de Podemos. Sánchez reforzará tras el debate la dureza con Iglesias pese a las encuestas, y el Partido Popular asume que no sumará con Ciudadanos y no cuenta con los socialistas. También dice, es un tracking que ha hecho el periódico de Cataluña, dice: la derecha se sigue alejando de la mayoría absoluta. Bueno, los que sí se consideraban claros ganadores son los miembros del Partido Popular, las filas populares. Lo escuchamos en boca de Luis de Guindos. Bueno, yo lo vi, creo que el presidente de gobierno estuvo muy sólido, estuvo muy bien. Y creo que hay un claro ganador, ¿no? Esto no solamente salir vivo, es que hubo un claro ganador, que fue el presidente del gobierno, el señor Rajoy. Bueno, los expertos atribuyen esa euforia a un hecho cierto, y es que el que más tenía que perder, puesto que parecía que iba a ser el objetivo de todos los ataques, era Mariano Rajoy, y se mantuvo en una posición bastante distante. No entró, no descendió al barro, y entonces parece no haber salido mal parado. Eso le da una victoria en un escenario en el que conseguir vivo es suficiente. Así son estos campos de batalla, ¿no? Pero el caso es que Rafael Hernando, lo escuchamos también presumiendo de esto mismo. Vimos al de la piel de cordero, a ese que siempre que llega a las elecciones pues se transforma y ahora aparece Heidi con coleta, ¿verdad? Pero que nadie se engañe. Es el comunista, el viejo comunista de siempre. Ya sé que tiene un catálogo de Ikea Podemita, pero es que el catálogo de Ikea Podemita ya está montado. Hace 10 años se montó en Venezuela, y mirad cómo está Venezuela. Hace algo más de un año se montó en Grecia, y ya sabéis lo que han hecho en Grecia, ¿verdad?
Al que no hemos visto aparecer ha sido el Partido Socialista, que ha pasado a un discreto segundo plano. Ha habido alguna declaración, pero han intentado esquivar cualquier mención al debate porque, como digo, no hay medio de comunicación que les dé como ganadores de este debate. De hecho, dan un suspenso bastante generalizado. Pero fijaos, hay una cosa interesante, porque aunque no habló el Partido Socialista, no salió en defensa, quien sí utilizó sus mismos argumentos fue Ciudadanos. Albert Rivera dice: la pinza con Rajoy quedó muy visible. Bueno, yo el único pacto de no agresión que vi ayer fue entre Rajoy y Pablo Iglesias. Ni se rozaron. Rajoy no habló de Pablo Iglesias. Mírenlo, vuelvan a ver el debate. Ni habló. No le preocupará el populismo, supongo, o a lo mejor es que la pinza quería que no hubiera un debate, sino una pinza. Pero por suerte creo que conseguimos que no hubiera polarización, sino un debate donde Ciudadanos protagonizó desde el centro una alternativa y también habló claro frente al populismo y el conformismo. Y también me sorprendió que Pablo Iglesias no sacara ni los papeles de Bárcenas ni los mensajes de... Es decir, solo los saca en los mítings, pero no se lo dice a Rajoy. Y no por mucho repetir la tesis de que no hubo enfrentamiento, que no hubo dicotomía entre Podemos y el PP, no por mucho repetirla se va a convertir en verdad. Es verdad que Pablo Iglesias, como lo demuestra un estudio realizado por elespañol.com, francamente interesante, que lo voy a retuitear ahora mismo para que podáis acceder a él, un estudio de los datos del número de veces que se atacaron unos a otros durante el debate. Es verdad que Pablo Iglesias, así en general, es el que menos atacó durante el debate a todos los partidos políticos. Pero no es cierto, como están tratando de contar, no es cierto que no recibiese ataques del PP, ni es cierto tampoco que él no atacase al PP. Pedro Sánchez es verdad que concentró la mayor parte de sus ataques contra Mariano Rajoy, 54 ataques, mientras que a Pablo Iglesias le atacó una sola vez. 11 veces, perdón. A Pablo Iglesias 11 veces. 54 frente a 11. Pero sin embargo vemos, eso Pedro Sánchez, pero vemos que Mariano Rajoy atacó 13 veces a Pedro Sánchez, es su antagonista electoral, tiene sentido. Atacó 6 veces a Albert, a Pedro y a Pablo Iglesias de forma conjunta, y a Pablo Iglesias de forma separada 3 veces. Es decir, 10 veces menos. También atacó mucho menos a Albert Rivera. ¿Y a quién atacó Pablo Iglesias? Atacó 23 veces a Mariano Rajoy. 23 veces a Mariano Rajoy. Fue al que más atacó, incluyendo el Partido Popular, ahí mezclados ataques al PP y a Mariano Rajoy. Al que más atacó durante el debate. ¿Y sabéis a quién atacó? ¿Sabéis cuántas veces atacó a Pedro Sánchez? 5 veces. 5 veces. Es decir, 23 veces a Mariano Rajoy, 5 veces a Pedro Sánchez. Sin embargo, os encontraréis hoy en la red que se ha extendido la tesis de que Pablo Iglesias no quiso atacar a Mariano Rajoy. Bueno, pues fue la persona y el partido político al que más veces atacó. Luego empiezan los matices. No, pero yo no quería decir ataque, yo lo que quería decir es que no le sacó los SMS. Que esto me pasa muchas veces como cuando discutes en Twitter, ¿no? Esto yo ya lo tengo demostrado, que la gente no quiere una respuesta, algunas personas lo que quieren es un trofeo. Entonces, ya empiezan a variar. No, lo que habíais dicho es que no había atacado a Mariano Rajoy. Sí le ha atacado. Bueno, pero no le ha sacado los papeles de Barcelona, ya, y tampoco las multas de tráfico, y cualquier cosa que se te pueda ocurrir para decir me he equivocado. Pero lo cierto es que Iglesias atacó a Rajoy 23 veces, en 23 ocasiones, y a Pedro Sánchez 5. Así que, en fin, de insinuar alguna pinza, se podría haber insinuado que la tenía con Pedro Sánchez, puesto que le atacó en 5 ocasiones e incluso le tendió la mano en más de una. Estos son los datos, amigos. La propaganda podría ser otra, pero tenéis el artículo completo en elespañol.com. Es verdad que Mariano Rajoy, sin embargo, fue más sutil. Lanzó solamente 3 ataques concretos con nombres y apellidos contra Iglesias, pero lo cierto es que Mariano Rajoy no estuvo especialmente ofensivo con nadie, por lo tanto tampoco se puede atribuir un trato especial. Es que intentó no meterse en ese, no descender a ese barro, ¿no? Pero bueno, es igual, porque como aquí todo vale y entonces ya giramos y ayer me pasó una cosa, por cierto, me la habéis pedido. Ayer durante el debate de La Sexta, Eduardo Inda coge y dice, mantiene esta tesis en público. Dice, porque, fijaos, si me equivoco, no vuelvo a abrir la boca nunca jamás. Pero
Pablo Iglesias no atacó en una sola ocasión al Partido Popular, dice Ferreras. Ah, no, dentro vídeo. Y en el dentro vídeo vemos a Pablo Iglesias atacando sistemáticamente al PP. Y entonces Eduardo Inda gira el discurso y empieza: mentira, eso no es verdad, bueno, pero no atacó con los mensajes de... Bueno, ya con los mensajes o con, insisto, las multas de tráfico. Así que entró en una especie de bucle temporal que yo le decía: y Inda, cumple tu palabra, habías dicho lo que habías dicho, no ibas a hablar más. Pero bueno, dice, todos los medios de comunicación apoyan a Iglesias, todos los periódicos. Digo, dime un solo periódico que lo haga, uno solo. Y entonces dijo, sí, hubo uno que estuvo meses apoyando a Pablo Iglesias. Digo, ¿cuál? ¿Qué periódico ha estado? Digo, sí, aquí vemos las portadas todos los días. ¿Qué periódico ha apoyado alguna vez a Pablo Iglesias? No quiso contestar. Y entonces las redes sociales ardían. Me preguntaban, oye, Fernando, ¿a qué periódico crees que se refería? Porque es increíble, ¿qué tal? No lo dijo ahí. Se refería al periódico El Mundo. El periódico El Mundo. No he visto yo un solo ataque, un solo artículo de complacencia con el periódico El Mundo. Claro, lo que pasa es que para algunos que no haya críticas supone que se le está regalando espacio. Es que todo tiene que ser a la ofensiva, ¿no? Pues no. Bueno, también se pronunció Pablo Iglesias sobre el debate, volvió a tender la mano una vez más al Partido Socialista, pero también le marcó la encrucijada ante la que se encuentra el PSOE. Yo creo que el debate de ayer fue útil para que los ciudadanos conozcan lo que pensamos los diferentes candidatos y sobre todo con quién estamos dispuestos a pactar cada uno, y ya le digo, ojalá hubiera más debates. Bueno, el Partido Popular yo creo que dejó también muy claro que apuesta por la gran coalición y Ciudadanos también. La duda que queda es qué va a hacer el Partido Socialista, y yo creo que solamente tienen dos opciones: o permiten que Rajoy siga en el Ejecutivo o llegan a un acuerdo de gobierno con nosotros. Yo no me imagino al Partido Socialista compareciendo y diciendo a su gente que han preferido a Mariano Rajoy y al Partido Popular antes que llegar a un acuerdo de gobierno con nosotros. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, así que esta información centra toda la actualidad política por la mañana, puesto que nos encontramos con la campaña electoral, que además es bastante reiterativa, porque van por los barrios, algún que otro mitin, en fin, declaraciones muy intentando buscar una imagen, pero lo cierto es que de lo que se habló ayer durante todo el día fue el debate y todavía, pues como vemos, colea y siguen las portadas de los periódicos. Pero hay varias noticias internacionales de alto impacto, con una grandísima expectación, que también ocupan espacio en los medios de comunicación, en las portadas. Europa prepara una reacción urgente por el riesgo del Brexit. Sabéis que la Unión Europea va a celebrar una cumbre extraordinaria tras la votación. Las bolsas pierden 400.000 millones en 3 días por el temor a la salida de la Unión Europea del Reino Unido. La inquietud ante esta hipótesis cada vez más real, dice el periódico El País, a tenor de las encuestas de que Reino Unido abandone la Unión Europea, se ha extendido en Bruselas. Y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, el del Parlamento, Martin Schulz, y el presidente de turno de la Unión Europea se van a reunir de urgencia tras la votación del 23 de junio para dar una respuesta a la eventual victoria del Brexit, si es que finalmente se produce. Y el temor a esa situación ha hecho que todas las bolsas europeas pierdan, y se cifra en más de 400.000 millones en 3 días, 400.000 millones. Así que hay una enorme incertidumbre. Esto está empujando a los inversores hacia valores seguros, dice el diario El País. Dice, y por primera vez en la historia el bono a 10 años alemán se ha situado en negativo. Hay una gran, pero muy importante inquietud por el futuro de la Unión, porque además Alemania teme quedarse como el único gran país de sostén de la economía de la zona euro. Metroscopia, El País, reconoce también en su portada que Iglesias ganó el debate y dice, lo que pasa es que matiza, añade,
apenas influirá en la decisión de voto. El sondeo de Metroscopia dice que Pablo Iglesias fue el ganador del debate a 4 del lunes, según ese sondeo, y el líder de Podemos venció para el 22% de los consultados, seguidos por Mariano Rajoy, por Albert Rivera y por Pedro Sánchez. Con una diferencia, el 22% le dan la victoria a Podemos, 22%, y el 6% a Pedro Sánchez, que claramente son militantes del Partido Socialista o gente muy, muy, muy afín al Partido Socialista. Pero ayer, otra reflexión que surgió ayer en torno al debate. ¿Qué es lo que le está pasando al Partido Socialista? ¿Por qué ya no seduce? En algún momento de los últimos meses ha decidido pasar a la ofensiva contra Podemos. Se ha visto muy amenazado por la posición de Podemos, pero no es solamente una amenaza en espacio ideológico, es también una amenaza laboral. Es una amenaza de poder, de estructura. Y el PSOE decide pasar a la ofensiva, pero en lugar de hacerlo de una manera, no lo sé, al fin y al cabo son sus votantes también, a los que debería seducir para decirles no sigáis votando a Podemos, veniros aquí, comparten espacio ideológico. Pero en lugar de hacerlo, parece que se han cogido un berrinche y se presentan como un niño caprichoso que está llorando, que está pataleando, que está insultando cuando no se sale con la suya. Así es como aparece el Partido Socialista, siento decirlo. Y desde luego, más allá de esto, y lo digo además desde el más absoluto respeto, pero ¿qué le pasa al PSOE? ¿Por qué ya no seduce? ¿Por qué ya no apasiona? ¿Por qué ya no está de moda? Ya no es un partido divertido. ¿En qué momento empezó a ocurrir esto? Ayer lo hablábamos aquí, os decía, yo tengo un momento muy claro. Fue cuando el Partido Socialista dio la espalda a José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando todo aquello que había defendido en esa primera legislatura tan social José Luis Rodríguez Zapatero fue pisoteado por un partido que prefería mirar para otro lado porque o bien aquellas medidas no le habían gustado porque le habían parecido excesivamente revolucionarias, o bien porque había algo en la forma de gestionar el partido de Zapatero que no les gustaba, por la razón que fuera. Pero el día que le dieron la espalda, empezaron los problemas para el Partido Socialista. Y han tenido un buen líder, porque Pedro Sánchez se podrá decir muchas cosas, pero es un tipo que tiene entidad, que, en fin, que tiene, digamos que no hay otros personajes mucho menos carismáticos, ¿no?, dentro de la vida política. Quizá es el equipo del que se ha rodeado, no lo sé. Porque lo que es verdad es que esto se ha trasladado a los electores, ¿no? ¿Por qué empezaron a mirar para otro lado? Yo tengo una tesis que no solamente queda concretado en el día en el que el Partido Socialista le da la espalda a Zapatero. Es verdad que la gestión de Zapatero en la segunda legislatura fue profundamente polémica, ¿no? Y fueron pequeñas cosas que por separado, desde luego, no explican la hecatombe de un partido político, pero sí ayudan a explicarlo, ¿no? Yo lo hablaba con un amigo socialista, altísimo líder del PSOE, y entonces decía, es la reforma constitucional, por sorpresa, el 135, el techo de gasto. Esto es en parte, pero no es todo, ¿no? Es que hubo muchas otras cosas. ¿Os acordáis de las contradicciones sobre la energía nuclear? Que el PSOE decía, vamos a cerrar Garoña. Y tenéis Garoña, ¿no? Dejaron la vía abierta para que si llegaba el PP y quería afrontar ese debate social, lo hubiera abierto. Lo cierto es que no ha tenido capacidad en esta segunda legislatura, pero en esta primera legislatura, pero tenía capacidad para hacerlo, técnica, ¿no? El caso Couso, ¿os acordáis cómo dio la espalda a la justicia internacional el Partido Socialista? ¿Os acordáis cómo retrató Wikileaks las conversaciones que se habían producido para dejar el caso Couso al margen de las relaciones entre Estados Unidos y España? Lo desveló Wikileaks. O la estrategia cultural en Internet, la ley Sinde, ¿no? La misma ley que subyugaba los intereses españoles también a los Estados Unidos, como revelaba Wikileaks, ¿no? O los toros, ¿no?, que pasaron de van a ser prohibidos a convertirse en una referencia en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y los toreros a ser recibidos en el Ministerio de Cultura. O la inmigración en la segunda legislatura, que se ató al mercado de trabajo, ¿no?, que quedó necesariamente atada al mercado de trabajo. O los privilegios a la Iglesia Católica, con la ley de libertad religiosa, que terminó en un cajón, ¿no? O la fallida ley de memoria histórica, ¿no?, que despertó muchas expectativas y lo cierto es que nunca vio la luz, ¿no?, como tal. Vi una cosa dulcificada que no ayudó en absoluto a la justicia, a la reparación,
O la progresividad fiscal, ¿no? El impuesto a los ricos, por ejemplo, la ruptura en la paridad del gobierno. Entonces, un líder socialista, cuando yo le citaba todas estas cosas, me decía, ya, pero eso no te hacen perder un gobierno. Digo, no, una a una no. Pero yo tengo la teoría del niño en la barca hinchable con una chincheta. Tú le dejas en medio del pantano de Castellote, del embalse de Castellote, a un niño con una chincheta en la mano y sentado en una balsa. Y le dices que llegue a la orilla pinchando la balsa. Y entonces el primer pinchazo no le ocurre nada. Y sigues remando. El segundo igual no le ocurre nada. Pero lo más probable es que no llegues a la orilla. Así que eso es lo que le ocurrió al Partido Socialista, ¿no? Pero además le dieron la espalda a alguien que, en materia de lucha contra el terrorismo, su política fue profundamente eficaz. Le dieron la espalda a alguien que hizo una primera legislatura enormemente social, y el Partido Socialista no ha podido todavía conseguir recuperar la credibilidad que sí que tuvo en aquella primera legislatura. Estás escuchando La Cafetera. Antes de seguir, tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa, estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión. Sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. I naively drank the poison. I believed the lies. I was left broken hearted. I became paralyzed. I could talk about all the sad things. I could sit around and feel real sorry for myself. I choose not to be a victim. Instead, consider me a survivor. This could be my... Bueno, pero mientras tanto, como digo, las informaciones están centradas en torno a esta situación que está viviendo el Reino Unido, el temor a la salida británica de la Unión Europea hunde los mercados, las encuestas dan una amplia ventaja a los partidarios del Brexit, dice El Mundo, las compañías del IBEX han perdido 37.600 millones en solo 3 sesiones y los inversores buscan refugio en Alemania. Es el tema central en la portada del periódico El Mundo, que también lleva en un destacado algo a lo que nos referíamos hace unos segundos. Desacuerdo entre Iberdrola y Endesa por la reapertura de Garoña. Choque frontal entre las eléctricas en torno a la central nuclear de Garoña. Dice, Iberdrola pide cerrarla ya al prever pérdidas de hasta 329 millones, pero Endesa aboga por esperar al dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, dice El Mundo en su portada.
En La Razón, el 13,7% de los electores cambió su voto tras el debate. Rajoy, el más convincente, el 25%, cree que fue el que ganó frente al 21% que opta por Iglesias. Solo el 13% ve presidenciable a Albert Rivera. La campaña se polariza, empate entre los que piensan que las opciones son PP, Ciudadanos o PSOE, Unidos y Podemos. El temor al Brexit hace perder al IBEX 46.000 millones en 5 días y venga, cada uno da una cifra, es una cosa increíble. Ferraz programó de urgencia ayer un acto no previsto para compensar el desánimo, dice La Razón en su portada. Y en la portada del ABC esta importantísima movilización que se está viviendo en toda Europa, en Francia, en toda Francia. Francia afronta el mayor desafío a su seguridad. Con 100.000 agentes en las calles y en estado de alerta, trata de responder a las violentas huelgas sindicales, altercados en torno a la Eurocopa y acciones terroristas como la del lunes, como la que el lunes acabó con 2 degollados en nombre de Daesh. Es la portada del periódico ABC. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás sola. Somebody once told me coming out of the dark's a bright experience. Before you know it, you're laughing more and life makes... Buenos días, cafetera. Soy Gafapasta Power y me acabo de enterar de una maravillosa noticia. No sé si lo sabíais, pero yo me acabo de enterar. Parece ser que un científico español salido de la Complutense de Madrid es capaz de crear biodiesel de alta calidad a partir del aceite usado de freír croquetas. Y bueno, pues por cierto, también es biodegradable. ¿Os imagináis? Nos quitaríamos el engorro del reciclado de aceite que contamina los ríos y sacaríamos una energía completamente limpia. Lo que pasa es que, claro, no hay intereses, me imagino, para que esto se lleve a cabo con los gobiernos que hemos tenido para que inviertan en este tipo de cosas. Un saludo, Resistencia. Pues así nos vamos a marchar, te agradezco muchísimo. Oye, me encanta el mensaje, lo voy a investigar, no lo había oído, sinceramente. Pero bueno, me tengo que ir, que vamos hoy corriendo de sitio en sitio, así que muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, no estás solo. Mañana ya sí volvemos en formato normal con María.es, que hoy no podía estar aquí con nosotros por esta precipitación de la grabación, pero mañana volvemos. Espero que estéis ahí. Adiós, hasta mañana. I recognize my deep need. Somebody once told me